Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y pronto tendremos aquí a Fernando Cañas que nos va a contar una historia de un lento deslizarse hacia la nada. Bueno, él nos lo explicará. Vamos allá. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues fantásticamente bien, aunque nunca se sabe, ¿no? Uno hoy está bien y poquito a poquito va perdiendo fuerzas, la edad va. Y esto le está pasando a muchos países del primer mundo, que no han caído de golpe, sino que lentamente van rebalando por Hoy la. vamos a hablar de decadencia. Si te decía que en el mundo hay perdedores absolutos, el caso paradigmático es Argentina, que es ese país que llegó a estar en el número uno de riqueza, de poder adquisitivo y de PIB nominal, ¿no? Y llegó a tener un declive lento, hasta llegar a tener un 50% de la población considerada en pobreza extrema, ¿no? El top 4 de pérdidas globales son Zimbabue, Argentina, Cuba y Venezuela. Y el que más PIB ha perdido es Venezuela y detrás Argentina. Son países que han perdido índice de desarrollo humano, han perdido riqueza, han perdido PIB, han perdido PIB per cápita, pero claro, estos cuatro países nos suenan como muy lejanos. Pero luego hay una zona en la Unión Europea y luego está Corea y Japón del Sur, Corea del Sur y Japón, perdón, que son países que hasta los 80 tuvieron un desarrollo económico muy bueno, pero ahora mismo están perdiendo PIB per cápita, está aumentando la pobreza, está aumentando las zonas con bajo desarrollo, el poder adquisitivo está desapareciendo lentamente. Y pues son países que viven una lenta agonía, un letargo como el que vieron nuestros amigos argentinos durante, 70 años. Porque el letargo argentino fue lento pero implacable durante 70 años. Y pues estos países parece que están repitiendo esta política y se están dirigiendo lentamente hacia una política parecida, pero muy lentamente. Por ejemplo, Corea del Sur fue un país que fue un país milagro y ahora mismo está perdiendo poder adquisitivo y desarrollo humano. Bueno, Corea del Sur está en un problema de caída de natalidad, caída de la competitividad, su propio éxito económico y las nuevas recetas lo están ahogando. Japón lleva desde los años 80 inyectando liquidez en su economía y no se desarrolla. Y luego están nuestros amigos, los países occidentales. Bueno, te he comentado en el Off the Record, Estados Unidos ha llegado a las cifras récord de 50 millones de pobres. 50 millones de pobres se dice muy pronto, pero es que es la población de España. Que alguno me dirá, ¿estás de acuerdo? No, de hecho, me sorprende que la cabeza económica de Occidente, con 20 billones con B de PIB, ¿no? Cada año tenga más pobres. Es decir, a lo mejor algo está haciendo el gobierno. Mira, es culpa de Biden. Bueno, Estados Unidos está encajando administraciones por lo que sea, por ideología, por dejadez, por declive, está encajando administraciones que aumentan un 1, un 2% su número de pobres. Y si vamos a su pérdida de PIB y a su pérdida de poder adquisitivo, Estados Unidos ha perdido, su clase media ha perdido un 25% de poder adquisitivo desde que empezó el siglo. No está nada mal. Bueno, pues nada, empezamos quizás con los datos, ¿no? Sí, vamos con... Me han enviado varios datos, aquí que los lees tú si lo vas comentando. Me has dado uno de top 10 de ganadores de Producto Interior Bruto per cápita, entre Sí, 1900 y 2022, ¿eh? Hay dame un que. segundito que vuelva al inicio de los datos que como te estaba haciendo el envío, pues sí. Mira, los países ganadores de 1900 a 2022 fueron Corea del Sur, Japón, China, Taiwán, Singapur, Irlanda, España, Portugal y Grecia. O sea, Mientras que los España, estamos ahí, ¿eh? de ganadores desde 1900. Ah, Sin embargo, los perdedores son Venezuela, Zimbabue, Argentina, Ucrania, Rusia, Siria, Irak, Cuba, Perú, Nicaragua e Irán. Los ganadores de la hiperinflación son Zimbabue, Hungría, Alemania, Venezuela, Yugoslavia, Rusia, Argentina, Grecia. Y los ganadores de la mejora del IDH son Corea del Sur,
China, Bangladesh, Ruanda, Vietnam, Nepal, India, Etiopía, Camboya y Ghana. IDH, así dicho, Índice no de es índice. desarrollo humano, ¿no? Sin Sí, sí, embargo, por eso digo. los países que de 1990 a 2023 más han perdido desarrollo humano son Siria, Venezuela, Zimbabue, Libia, Afganistán, Yemen, Ucrania, Burundi, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Pero la República Democrática del Congo debería estar por los suelos ya, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero ha perdido 30 puntos de cero, o sea, ha perdido, el progreso es muy lento y sigue perdiendo índice de desarrollo humano. Vale. Pero, por ¿Cuáles son ejemplo, los parámetros del índice de desarrollo humano, que es la humanos son escolaridad, es la una sanidad? mezcla, acceso a sanidad, acceso a educación, desarrollo económico, y curiosamente la República Democrática del Congo, en vez de mejorar, sigue perdiendo desarrollo humano. Es fascinante. Es un caso muy curioso, es decir, porque como he dicho, hay lugares que han escalado increíblemente en el desarrollo humano, de los 90 hasta ahora, pero hay países que siguen perdiendo posiciones desde los años 90 hasta ahora. Sí, porque me imagino, la India, ¿cómo está? Bueno, la India va escalando, ¿no? Lo que pasa es que No, viene de lo más bajo. la India tiene una letanía. Si tú ten en cuenta una cosa, India y China compartían PIB allá por los años 60, ¿no? Ujú. Y desarrollo humano. Sí, la India no ha dejado de crecer y no ha dejado de mejorar en desarrollo humano, pero claro, si hablamos que Estados Unidos tiene 50 millones de pobres, la India solo tiene unos 600 millones de pobres. Claro, es una barbaridad. O sea, la India, el problema de la India es, ¿tiene un índice de desarrollo superior a las naciones africanas? Sí. ¿Saca cada año a millones de la pobreza? Sí. ¿Pero saca cada año a 40 millones de habitantes de la pobreza como China? No. Entonces, si de 1.400 millones de habitantes solo 40 millones tienen un nivel de vida como la clase media norteamericana europea, porque a ver, no imaginemos que la clase media china tiene el nivel de vida occidental, pero a ver, calzado, vestimenta y alimentación sí la tienen cubierta. Mientras que en la India estos son lujos. Tienen millones de personas, pero hablamos de países, pero claro, países como Filipinas, Indonesia, India, no estaba preparado, pero son los países que caen en lo que se llama la trampa de los ingresos medios, es decir, llegan a tener una población con un desarrollo bajo, pero suficiente, ¿no? Pero nunca llegan a desarrollarse como un país como, vamos a poner, Suiza, Bélgica o simplemente un país medio como la República Checa. No acaban de llegar a ese nivel. A mí lo que más me preocupa es eso, de que, no sé, aquí en Europa sobre todo nos creemos todavía el ombligo del mundo, que estamos, y vamos retrocediendo, y yo creo que la gente no es sigue sin ser consciente, de que Claro. ya no pintamos nada en el mundo en muchos aspectos y que vamos perdiendo peso económico, peso político, y ahora la sociedad se va degradando, ¿no? Mira, ahora vamos con los países que han tenido la mayor caída combinada de PIB, pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. El número uno del mundo es Grecia, donde su PIB per cápita cayó un 25-26%. ¿En cuánto Su tiempo? poder de los 80 al 2022 y no se ha recuperado. Su poder adquisitivo se redujo un 20% y su calidad de vida bajó del 0,084 al 0,080, ¿no? Es decir, incluso ha tenido una pérdida de índice de desarrollo humano Grecia. Pero es que el segundo país con mayor pérdida es España, que ha perdido un 9% de PIB real, que ha perdido un 27% de su poder de vida adquisitivo, de su poder adquisitivo. Y simplemente España no ha perdido calidad de vida, pero aumentamos en el 2008 teníamos un 0,858 de nivel de IDH y ahora tenemos un 0,880. Y luego están las cosas que la gente se niega a ver. Bueno, no, no, la gente lo ve, pero que los políticos esconden, ¿no? Y una de ellas es que yo me acuerdo que España era un país de propietarios de vivienda. Ahora ya nadie.
o la has heredado o no tienes vivienda propia, una persona media. Sí, es fascinante la pérdida. Bueno, es que si hacemos la comparación desde los 70, que no la he querido hacer, ya no es un 20 o un 25%. La pérdida de poder adquisitivo ya es monstruosa. Es decir, pero lo que pasa es que aquí hay trampas de todo tipo, porque, por ejemplo, ahora mismo la economía es más productiva, pero si comparamos la capacidad que tenía un trabajador de los 80 o de los 70 de comprar una vivienda, un automóvil, pues oye, digamos que la comparación La es gente se nefasta. compraba una casa, punto. Hoy nadie lo hace. Pero claro, también, ¿qué casa se compraba la gente en los 80? Porque en los 80 se hacían las Torres Neptuno en Granada, por ejemplo, o la avenida, ay, se me ha ido por completo, Ciudad Lineal en Madrid, por ejemplo. Ese tipo de viviendas hoy en día no se pueden construir, porque con las nuevas normativas no se pueden construir. No se Bueno, puede construir un barrio como La Bola en Granada, no se puede construir Ciudad Lineal en Madrid. En Barcelona, por ejemplo, seguro que también esos barrios de ladrillo rojo de los años 70, 80, esas pero la calidades ya no gente, son. pero bueno, la gente tenía piso. Déjate de tonterías. Claro, yo no te digo que no, te digo que hoy en día, claro, no alcanza para una vivienda y aquellas viviendas se pagan con letras, sí, pero es que Barcelona no la conozco tanto, no sé si la mina me parece que tiene muy mala fama, pero la zona de expansión de los 70, 80, ¿cuál sería? Pues Hospitalet, bueno, Hospitalet ya en los 70, 80 ya estaba expandido. Pero sí, en los 70 aún se expandía mucho Hospitalet, en los 70. De hecho, yo soy de Hospitalet, bueno, ahora yo no vivo ahí, ¿no? Y era zona de expansión. Y pisos, se hicieron zonas de pisos muy rápidamente, como Belviche y tal, que hoy se han quedado en barrios de gente bien, los han urbanizado bien, eran los típicos bloques de estos para dar casa a la gente, y hoy lo han acabado urbanizando y tienen buenos servicios públicos, etcétera, etcétera. Y luego hay otros barrios más antiguos, pues que se han ido degradando, y los de toda la vida de ahí se han ido y ahora lo ocupan inmigrantes. Claro, estamos hablando de esas zonas residenciales, por ejemplo, Canillejas en Madrid, que es más 60, 70 que 80, ¿no? Pero aún en los 80 sigue creciendo y la parte que es más hacia Torre, todo lo digo, pero bueno, una zona concreta en Madrid toda creció su inicio porque está la fábrica de la Pegaso. De hecho, en esa zona hay una zona que se llama Ciudad Pegaso y son todos bloques de ladrillo con toldo verde. Sí, sí. Pero claro, ese tipo de... Luego vino las zonas de la burbuja, pero claro, es que hoy en día no se construye ni siquiera con las calidades que se construye con la burbuja. Hoy el pliego está... Entonces, ¿qué quiero decir? Sí, la gente tenía casa, eso es verdad, pero actualmente las condiciones de urbanización son tan exigentes que la casa que se construye hoy de protección oficial, que en Sevilla se estaba construyendo una casa de protección oficial de 300.000 euros, ¿no? Que eso es una burla. Pero las calidades que tienen serían el equivalente a lo que se construía en el Paseo de Gracia o en la Gran Vía en los años 80. La vivienda popular ya no se permite que se haga. Eso es así. Porque hoy en día, si quisiera levantar con la calidad técnica del año 85, te lo prohibirían. Porque no cumple los criterios ecológicos, porque no cumple el código de edificación, las calidades, la distribución. Entonces, claro, evidentemente, la obra Pero eso actual es... crea una cosa tan absurda como no deja construir pisos nuevos, pero sin embargo la gente se disputa pisos a precios astronómicos, esos pisos antiguos que no los tiran, No se y, y podría. se los disputan por precios astronómicos. Claro, Pero eso es bueno, fascinante. No puedes construir vivienda asequible con materiales más modernos. No puedes hacerlo, ¿no? Porque cada edificio nuevo que se levanta tiene que ser... Y claro, ahí hacemos la trampa del PIB, la renta. Pues evidentemente, la casa que se compraba en los 60, 80 era una casa modesta. Pero no permites eso, pero tampoco permites ni siquiera que se urbanice libremente. Entonces, evidentemente, por comparación cuantitativa, las viviendas de ahora son mucho mejores que esas viviendas.
y evidentemente tienen el precio que esa vivienda debe tener. Pero realmente ¿estamos ante una mejora cuantitativa o estamos ante un retroceso cuantitativo? Es decir, ¿cómo de terrible sería la vida si se volvieran a levantar esas ciudades del extrarradio que se levantaban en los 70 y 80? ¿De verdad se perdería tanta calidad de vida? ¿Sería tan terrible volver a levantar con esas calidades? En una situación de emergencia que estamos, que no tenemos casa. ¿Sería tan terrible? Entonces, claro, No, es cuando que uno ahora compara... mismo hay zonas degradadísimas con pisos patera, que se llaman, de gente que alquila habitaciones. He dicho que la expansión por Hospitalet, pero también por la zona del Vallés, por muchos sitios, por todos los alrededores, Cornellá y ciudades nuevas, incluso hay una, es que no me acuerdo cómo se llama, que tú la ves desde el aire y tiene la forma de mapa de España, la urbanización. Que se hizo en tiempos franquistas, lógicamente, y no se haría esto, ¿no? Claro, pero es curioso porque, te digo, hasta lo que se construyó en los 90, hasta la burbuja inmobiliaria se podía construir. Entonces, a mí me hace gracia cuando ahora dicen que la solución es expropiar la poca vivienda que hay porque la gente está dejando... Eso ya es de seguridad jurídica, que también me hace gracia las soluciones que vamos teniendo, que es como cada vez peor. Pero viendo que no podemos levantar vivienda, que no podemos llegar a tener a salarios, es como el artículo que te he pasado, porque aquí viene nuestro amigo, el que ha perdido, no es el top, ¿no?, de los que han perdido poder adquisitivo, pero ¿cuál es el cuarto país de Europa que más pobreza y que más poder adquisitivo ha perdido? ¿No te lo imaginas? Dime, Reino Unido. dilo. Sí, sí. De hecho, te han dado un artículo de ¿sigue siendo el Reino Unido un país desarrollado? Se empiezan a plantear, o artículos como el Reino Unido no es un país rico ni lo volverá a ser. Bueno, aquí tenemos que Londres pierde 8 millones, 8 8 millonarios. millonarios al día desde 2014. Un éxodo que golpea su economía. Infobae. Pero luego vemos lo que tú has dicho. Y vamos a verlo. Pero un momentito. No, continúa hablando porque yo No, tardo. claro, por supuesto, pero Soy es muy curioso torpe haciendo porque estas cosas. hay que recordar que el Reino Unido en 1900 era hasta la Primera Guerra Mundial era la primera potencia económica del mundial. Un siglo después empiezan a sonar voces que dicen, ¿sigue el Reino Unido siendo un país desarrollado? O sea, no es que esté perdiendo el papel de potencia económica, es que la pregunta es si va a seguir siendo un país desarrollado. ¿Por qué en el titular, Why Britain is... o sea, ¿por qué Gran Bretaña no seguirá... o sea, ¿por qué no va a seguir siendo un país rico? ¿Por qué no va a volver a ser un país rico nunca más? O sea, este tipo de artículos que ya proliferan, ¿no?, viendo el desastre fiscal y económico del Reino Unido, te das cuenta de la magnitud del descalabro, porque al fin y al cabo España es un país que tuvo el desarrollo en los 80, ¿no?, en los 70, 80, ¿no? Y ahora está teniendo el descalabro moderno junto a Francia, Italia, Corea del Sur, Japón, pero Gran Bretaña era una potencia, o sea, no era un país europeo más. No era la potencia, y hasta la Segunda Guerra Mundial era por así decirlo, el amo de Pero medio mundo. incluso hasta los 70, cómo se vivía en Londres frente a Madrid. Mira, Gran Bretaña está siguiendo la vía de un país en desarrollo y sabemos dónde acaba eso. O sea, Gran Bretaña, ya hay análisis de Guardian que te lo califican como que está siguiendo políticas de un país en vías de desarrollo. Estos son artículos públicos. Ya si nos vamos a literatura especializada y a foros, o sea, hay foros enteros, esto que voy a decir, algunos se me va a echar encima, que se me eche. Hay foros enteros de Reddit de discusión económica amateur, ¿no? ¿es Gran Bretaña un país desarrollado todavía? ¿Qué está pasando? Cuantificando, ya por supuesto, se van muy al monte, ¿no? Pero calificando el desastre económico inglés pero monstruoso, ¿no? De inconmensurable, ¿no? Sí, Entonces, pero en la City siempre sigue habiendo grandes centros
financieros, ¿no? La City sigue siendo un gran centro financiero, a pesar de que el Brexit le ha sentado muy mal. Pero desde los 70, Gran Bretaña sigue perdiendo poder adquisitivo y el nivel de vida se va degradando en las grandes ciudades inglesas a pasos agigantados. Y claro, que Gran Bretaña esté en deterioro económico por encima al nivel de España, Italia y Francia, que en Francia está teniendo un nivel de deterioro económico también muy importante, te sorprende porque Gran Bretaña con su City siempre había sido un modelo aparte del europeo y con un desarrollo, o sea, es que no hace tanto el PIB de Gran Bretaña y la situación económica de Gran Bretaña era casi 2 veces la de España. Y sin embargo, su declive está siendo mucho más acelerado como país desarrollado. ¿Qué te iba a decir? Y además, todo lo que eso conlleva, pensamos que solo estamos hablando de economía, el desgarro social que tienen en Gran Bretaña, que no asimilan la inmigración. En España tampoco estamos para echar cohetes, pero aún así estamos mejor. Con barrios go, ¿cómo era? Zonas no-go, No go, o sea que ahí no 37 tribunales de la 37 tribunales de la Sharia. Y quien dice Inglaterra dice Francia. Y quien dice Francia, quien dice Inglaterra, los países nórdicos, los países escandinavos que hasta ahora eran el epítome de los países liberales y Y quien socialmente. dice el enfermo de Europa, que es Alemania, que es un país con una administración que funciona por fax, sin inversión en infraestructura, con peor conectividad de Internet que España, con menos inversiones en infraestructura que Italia o que España. O sea, Alemania es un país que sí tiene su tejido empresarial mediano, es el más desarrollado de Europa, pero el Estado alemán es un Estado muy, muy obsoleto, pero mucho. O sea, Bueno, pero siguen siendo el motor económico de Europa. eso sí, pero por ejemplo, hay estados como los bálticos, que son estados infinitamente más modernos, porque eso es otra cosa que quería hablar de hoy de desarrollo que se pierde. Las potencias del futuro de Europa son República Checa, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia. Estonia es el que más... O sea, pero los estados europeos centrales y de la zona occidental son elefantes enquilosados y disfuncionales. O sea, los bálticos son los primeros que han conseguido una administración con cero papel frente a una todopoderosa Alemania que aún sigue usando el fax. O sea, dime tú, ¿de qué sirve o sea, el desarrollo económico? Lo estamos perdiendo, pero es que encima de todo no sirve de nada porque somos sociedades enquilosadas, las sociedades occidentales, que nos estamos hundiendo poco a poco y ni siquiera somos el referente puntero del continente. O sea, porque tú notas este hundimiento. Bueno, aquí la gente lo está notando, se acuerda de lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora. De cuando la gente ahorraba y tenía. Es que ha sido no ha sido un día para otro, pero ha sido un movimiento uniformemente acelerado. Igual Sí, que ha fue el sido constante, sí. desarrollo desde que acabó la autarquía en 50 y largos, 59 o así, durante todos los 60, 70, boom, fue progresivo y luego fue un descenso progresivo y cada vez más acelerado. Y bueno, y en los 80 la gente se planteaba tener un piso cuando se casaba, tener un coche, cambiarse de piso. Hoy en día es una aventura. Mira, vamos a seguir hablando del deterioro de Europa. ¿Dónde se nota? Pues, por ejemplo, el colapso efectivo de la justicia. En Europa, el colapso efectivo de la justicia, el número uno es Grecia, donde Como otra vez. los tribunales tardan 1.580 días en resolver un caso civil o mercantil, ¿no? Pero, por ejemplo, el segundo es el Reino Unido, con Yo pensaba casos que era España. aplazados. Pues no, el segundo país colapsado judicialmente, donde no se resuelven delitos graves como agresiones sexuales, con la jurisdicción mercantil destruida con aplazamientos hasta el 26, es el Reino Unido. El tercero es Bélgica, con un colapso donde los procesos se están yendo a los 3 años de duración.
el cuarto es Italia, el quinto Polonia y ya venimos nosotros. Hombre, ya sabía que teníamos que estar ahí. Y Pero luego, muy cerquita de otro país colapsado en servicios públicos y en justicia, que es Francia, que siempre sale en todos los indicadores de pérdida de poder adquisitivo, de declive judicial, de declive de servicios públicos, siempre sale un puestito por encima de Francia, de España y de Italia, pero no creas que sale. No está en un puesto alemán, en un puesto checo, no está ahí. Entonces, es curioso cómo se está viendo el declive de Europa y el declive de la zona capitalista del sudeste asiático con Japón y Corea del Sur a la cabeza. Y es curioso porque nuestro modelo, yo no creo que económico, pero social, sí está dando unos síntomas muy feos y no los queremos ver. no, aquí sé que seguimos pensando, la gente sigue. No, la gente cuando choca con la realidad protesta, pero hay como una especie de inconsciente de pensar, seguimos siendo los países, bueno, en cierto modo lo somos, los países más desarrollados del planeta, tenemos un nivel de vida, pero también la seguridad social se ha ido degradando poco a poco. Pero, pero vamos a ver, esa es otra cosa que me hace mucha gracia. La gente aquí ve que los salarios caen, ve que los servicios públicos caen, pero evidentemente, es decir, los servicios públicos nacen de la economía real. Si tu economía real se hunde, porque tú tienes tus concepciones fantasiosas, evidentemente a menos dinero, peores servicios públicos. Es más, a una política más descontrolada y colapsada, sin reformas, peor va a funcionar el servicio público. Y claro, evidentemente, porque en la España de los 80, para no tirar antes de la democracia, era muy fácil abrir hospitales, porque la economía española seguía creciendo. En la España de la burbuja, en el aznarismo, y en la primera etapa de Zapatero, aquella época regábamos, acuérdate, pero era muy fácil. Pero llevamos desde los 80 con 2 subidas y ya no ha habido otra más en declive continuo. Pero claro, hay mucha gente que esto lo lleva a Franco sí, Franco no. No, el declive desde los 80 lo lleva Francia, lo lleva Reino Unido, lo lleva Italia, lo lleva a Alemania, económicamente no, pero institucionalmente y socialmente sí. En países como Suecia y Noruega ha entrado en la última década del siglo XXI, pero ha entrado. Entonces es muy curioso cómo estamos en un declive económico y social. Y traía los otros datos que los he soltado muy así, pero ojo, todas las pérdidas políticas todas las pérdidas económicas son políticas. Zimbabue, que tiene al lado a Ruanda, es el ejemplo de que la política, con la misma población casi, te cambia el actuar. Venezuela era siempre más rica que Colombia y ahora mismo tienen 2 millones de... Entonces, la política y las creencias que uno tiene son más importantes. Y pues sí, harán mucha propaganda, harán mucho alaraca, pero hay un tipo de política que lleva a la pobreza. Y encima de todo, con mucha... Bueno, no hay más que ver que conseguir quebrar a Argentina es un milagro. Y también no nos planteemos una cosa, o sea, todos los que tenemos más de 20 años, ¿tú te imaginabas unos Estados Unidos con 50 millones de pobres? Y es muy serio lo que tienen ahí, sí, sí, sí. O sea, con ciudades fantasmas, depauperadas, con zonas, pues, Sí, sí, eh, el sueño americano acabó hace mucho. O sea, en la Ciudad de México hay 2 millones de estadounidenses que son refugiados, que son refugiados con dinero, que están viviendo en la Ciudad de México porque les sale más barato vivir en la Ciudad de México que vivir en Estados Unidos. Son nómadas digitales, ellos se llaman expats, pero son americanos que no tienen renta para vivir en Estados Unidos. O sea, tú te imagínate si yo te pillo a ti en el año 2004 y te digo, Ricardo, dentro de va a haber 2 millones de americanos viviendo en la Ciudad de México porque no le da el dinero. ¿Tú qué me dirías? ¿en Ciudad de México o en México en general? En Ciudad de México, solo en la Ciudad de México hay 2 millones. En México hay más. Están por todo comprando terrenos. Los jubilados se van al Caribe a vivir porque no le dan casa. Hay autobuses que salen de los estados limítrofes para ir al dentista en México y volver.
hay expediciones sanitarias porque le sale más barato ir al dentista en México que en Estados Unidos. Yo te cuento esto en 2004 y ¿qué me dirías de que ese es el futuro? Sí, sí. Pero lo que sí que es cierto, que se sigue blindando la frontera para que no entre gente y tal. Eso parece contradictorio, ¿no? La frontera, sí, para que no entre gente, porque claro, pero es que o sea, si tú supieras cuántos estadounidenses hay sin visado, con el visado caducado, viviendo, trabajando en esto, o sea, son una cantidad inmensa. En los distritos, en la zona más céntrica de la Ciudad de México, se quejan, el distrito, por ejemplo, de la Condesa, ya te atienden en inglés. Ya las indicaciones están en inglés. Es el mundo al revés. En zona de Estados Unidos que hablan español y en México hablando en inglés. Claro, pero es un síntoma del declive de la principal economía del mundo. Cuando se te van millones de ciudadanos a vivir al vecino del sur porque no les alcanza la renta, es un síntoma de que la economía norteamericana no va bien. Porque tú dime, en los años 50, ¿cuántos americanos se habrían ido a vivir a México porque era más barato? Aunque tuvieran teletrabajo. ¿Cuántos? No, nadie, porque estás en tu casa y ya está, a punto. Y del Reino Unido, se hablaba de la invasión de Málaga, de los británicos que le van bien, hay decenas de miles viviendo en el sur de España. Bueno, de hecho, en el sur de España hay pueblos donde la comunidad británica es mayoría, porque sus jubilados se vienen aquí a vivir porque no les alcanza. Y vienen aquí. O en Alemania es muy común que la gente en las zonas de frontera, las residencias polacas atiendan en alemán porque las familias inscriben a sus mayores en residencias polacas, porque son más baratas. O sea, esto nos está hablando de un declive severo de Occidente. Y, o sea, los De datos no algunos dudables, países de Occidente, porque, sí, porque porque por ejemplo, Polonia es Occidente. Polonia es Occidente, República Checa, los Bálticos son países que curiosamente, vale, parten de una situación muy baja, pero siguen creciendo. Y en el escenario actual siguen creciendo. La parte que se está carcomiendo es la parte occidental. Bueno, y ya si vamos, por ejemplo, a Nueva Zelanda, que ha tenido una ministra progresista, la que ponía brazaletes azules, se calcula que hasta 1 millón de neozelandeses va a emigrar a Australia por el colapso económico que está teniendo Nueva Zelanda. Oye, pues esto es otro récord casi igual al de hundir a Argentina. Pero eso es fascinante porque en Nueva Zelanda está teniendo el modelo del Reino Unido. En el Reino Unido se calcula que 1 millón de británicos ha huido a zonas más prósperas, o en Canadá, que están hundiendo. Pero se da un fenómeno muy curioso en Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, que es que se van los ingenieros, se van las personas con título a Dubái, Estados Unidos, a cualquier destino internacional que les pagan más, pero llegan los inmigrantes no cualificados a cubrir demográficamente y a trabajar en el país. Lo mismo que pasa en España. También sí, tiene el mismo fenómeno. Aquí en España nos llenamos de inmigrantes que vienen a cubrir puestos de trabajo bajos. Mientras 100.000 titulados superiores se van al año a trabajar fuera de España. Es curioso porque... Efectivamente. Y Pero es luego una, vas a la seguridad social y muchos médicos vienen de países de Hispanoamérica. pero luego vas al Reino Unido y los médicos y las enfermeras vienen de España o en Suiza. Sí, las cosas Es una rarísimas. carrera circular maravillosa, es un descontrol económico, claro, pero la gente lo atribuye todo a la economía, pero yo creo que aquí no hay un problema económico. Aquí hay un problema, como hablamos siempre de primum gradus, que somos unos malvados aquí hay un problema de valores y un problema social. Y hay unas sociedades descompuestas. Mira, el otro día escuché una cosa que no, pero no viene al caso, pero me ha hecho mucha gracia. Le escuché un argumento muy divertido contra el relativismo, muy bueno, que es como era muy curioso la gente está a favor del relativismo hasta que presencia la maldad. Y ponía de ejemplo el filósofo este que no me acuerdo de decir, de coger una chiquita y le decía, ¿tú estás a favor del hay valores? No, mira, todo es relativo. Y dice, muy bien, voy a coger a tu perro y lo voy a degollar delante tuya y me voy a hacer un abrigo. ¿Qué dices? No, todo es relativo. Mi visión es que tu perro queda mejor como mi abrigo. Y como todo es relativo, mi visión es tan válida como la tuya. ¿Qué estás diciendo? Bla, bla. Entonces,
cuando el mal nos toca, el relativismo se acaba y tenemos valores todos. Entonces, yo creo que uno de los grandes males de Occidente es filosófico y está muy curioso porque en nuestras sociedades relativistas lo relativizan todo y permiten unas destrucciones y unos avances en ciertos temas que no son permisibles, pero es curioso porque es algo más psicológico y moral que algo económico. O sea, la gente siempre busca personas como Trump, como Bolsonaro, lo que dicen ellos los otros, la extrema derecha. No, ese no es el problema. El problema es otra cuestión, es la degradación de la lógica, del espacio público y de los valores morales. Que sí, que hubo un momento en que los valores morales eran muy de si te tocas ir al infierno, pero este ejemplo que pongo es muy bueno. Es decir, todo es relativo hasta que te toca a ti. Entonces, tal vez sí hay valores que tenemos que tener. Y, hombre, creo que es evidente que algo pasa, ¿no? ¿O no? Pero creo que nos estamos peleando por batallas económicas, batallas ideológicas, pero ¿tú te has dado cuenta que no hay nadie dando la batalla de la moral? Bueno, hay algunos, pero lo tachan de loco. Pero nadie, sí, pero nadie centra el foco en que esto es un problema de educación y psicosocial, porque este declive es más bien sociológico, porque ¿cómo es posible que sociedades que lo tienen todo se vayan depauperando lentamente, los ingenieros se vayan, la comunicación sea altiva, absurda, se debata si esto sí, si esto no, si tenemos un candidato más conservador, un candidato más progresista, todo esto se debate absurdamente, ¿no? Pero en el fondo, bueno, lo hablábamos, no, lo publicaba yo en el grupo de, por ejemplo, el Partido Popular Español ha propuesto que va a darle 600 euros a los celíacos para compensar su pérdida de poder adquisitivo de la compra. ¿Por qué puede pasar eso de un partido conservador? Porque la base social estructural ya está depauperada, ya está mentalizada en esa política, con lo cual no hay solución. Que cualquiera dirá, pero la solución es el liberalismo, ahora vamos a privatizar todo. Mira, vamos a empezar con volver a distinguir qué está bien y qué está mal, qué es razonable y qué es irracional, qué es la decencia y el decoro público, y luego ya veremos si podemos implementar alguna política medio funcional. Pero el hecho es que evidentemente estamos perdiendo, nos estamos desestructurando socialmente y se ve económicamente, porque el programa que quería traer yo es el desarrollo se pierde. La gente piensa, porque lo hablamos mucho tú y yo en el Off the Record y demás, la gente piensa que los derechos son absolutos, que las conquistas sociales son absolutas y que el desarrollo económico es absoluto. Y no es verdad, se Es que pierde. es la mentalidad progresista, siempre vamos hacia adelante. Y había antes un cierto peligro en el mundo bipolar aquel contra la Unión Soviética, cayó el muro y hubo aquel Francis Fukuyama que hizo aquel libro de El fin de la historia, que no quiere decir que todo se acabase ya, pero que ya hemos llegado al triunfo de la democracia liberal y todos nos volveremos buenos. Seguía el mismo camino que Marx, solo que con conclusiones diferentes. Bueno, Tesis, y hay antítesis y la síntesis, distintos. para él no es la dictadura del proletariado y el comunismo, sino la síntesis es la democracia liberal y el capitalismo. Y Y los los iremos muertos que ha telegrafando. arrastrado esta teoría absurda, porque ahí vino Afganistán, Irak, Somalia. Mira, Siempre seremos recibidos como como libertadores. libertadores. Pero mira, por ejemplo, el único colapso de un Estado moderno, que es el Estado somalí. O sea, tú en los años 90 no podías concebir que colapsara un Estado. Y colapsó. Entonces, ya hay Estado, porque lo que la gente no entiende es, ya con estas concepciones filosóficas, psicológicas, ya y con esta forma de no entender el mundo, ya ha colapsado un Estado. Y hay una cincuentena de estados que podrían llegar a colapsar. Pakistán, un estado con Y armas nucleares te está iba a cerca del decir colapso. que es el peor de todos. Si colapsa el Estado de Pakistán y lo toman unos indocumentados, cosa que podría ocurrir, imagínate, tienen bombitas. Perfectamente.
Entonces, y hay gente que, y también me recuerda esto, que hay gente que dice, claro, Ucrania fue muy, ¿cómo era? Muy ingenua y cedió sus armas nucleares porque tal y tal. vale, Vamos a yo ver, te pregunto, pero perdón que vamos te en interrumpa, retrospectiva. pero yo te Digo, vamos, pregunto, ¿y una Ucrania con armas nucleares llena de prorrusos no podría haber seguido otro escenario y chantajear a la Unión Europea? no, no, pero lo Pregunto. que, sí, sí, lo que yo digo, Ucrania, que siempre ha estado al borde de ser un estado fallido, si todo el mundo estaba de acuerdo, incluso los Estados Unidos, en que las armas mejor que en Rusia, que mal que bien estaba Yeltsin o el que fuese, y que no se le iba a ir la castaña, es que Ucrania no lo veían nada claro que Claro, tuviese. por supuesto que ni Ucrania, ni Georgia, ni Kazajistán podían mantener armas nucleares, porque... Pero ahora imaginemos, vamos a dejar Ucrania, imaginemos un Kazajistán armado nuclearmente. ¿Cómo sería el equilibrio geopolítico en Centroasia? Sí, sí. Con Tayikistán, ¿cómo se...? O sea, porque claro, siempre vemos a Corea del Norte, ¿no? Pero veamos lo que se ha convertido Kazajistán en Turkmenistán. Imaginémoslo armado. Y ahora imaginemos toda la República Soviética con distinta cantidad de armamento nuclear. La situación, Armenia, Georgia, Azerbaiyán. Ahora imaginemos la situación de India y Pakistán. Sería una broma al lado de esa situación. Ucrania con armas nucleares, no sé, y teniendo en cuenta a los políticos ucranianos, no querría entrar en la OTAN. Chantajearía se nos olvida mucho con esta locura asquerosa que tenemos, perdón por ser tan, que Ucrania chantajeó varias veces a la Unión Europea y se hizo varias veces cosas que no iba a hacer para que le construyeran el sarcófago de la central de Chernóbil. Y operaron y avisaron que tal vez iban a producirse grietas y se negaron a pagar el propio sarcófago. Ahora imaginemos esta Ucrania con armas nucleares, que los rusos son peores, pero el Estado ucraniano con armas nucleares no habría sido mucho mejor. Y esto que dices de Fukuyama es interesante porque el fin de la historia, los problemas psicológicos y mentales que tenemos, es curioso, pero ¿qué sería peor? ¿Una democracia disfuncional en Pakistán o una dictadura funcional en Pakistán que lleve progreso económico y que asegure que las armas nucleares nunca van a caer en manos de grupos terroristas que están dispuestos a usar la violencia y que ya se han comido al Estado de Afganistán, que era un Estado que en los años 60-70 las chicas iban en minifalda en Kabul y ahora no pueden ni estudiar medicina ni recibir atención médica? Exactamente, los talibanes ya hemos demostrado que se pueden vencer con democracia, con No, no. instituciones liberales. Entonces, es curioso porque este fin de la Pero el historia... caso paradigmático no hay que irse tan lejos de Europa, quiero decir. Lo teníamos al sur de Europa, en un país que se llama Argelia, que por fin acabó la dictadura y por fin van a haber elecciones libres. ¿Y qué pasó? Que ganó una especie de frente islámico y rápidamente, por favor, que volvamos, eso está muy cerca de O Europa. Egipto, donde los hermanos musulmanes gobernaron y se derrocó. Los hermanos musulmanes que por primera vez han presentado un plan, que los servicios franceses están aterrados, para destruir la República Francesa de aquí a 2070 y para islamizar Francia. Y los hermanos musulmanes por primera vez en la historia están teniendo un plan de acción contra la República Francesa y de carcomer la República Francesa desde dentro. Y tienen un plan a largo plazo, igual que hay otro plan para islamizar el Reino Unido. Pero somos racistas por decirlo. Mientras se produce el declive, mientras se produce... Entonces, ¿de verdad los planteamientos que tenemos morales son los correctos para el mundo en el que vivimos? Porque seguimos comportándonos como si viviéramos en los años 90. Entonces, es muy curioso porque estas cosas que decimos suenan terribles, suenan horrorosos, suenan porque, claro, estamos convencidos de que la democracia lo va a poder todo. Y evidentemente, si llegábamos con nuestro sistema de sufragio, libertad de opinión, si llegábamos con esa gente subdesarrollada, ellos rápidamente se iban a integrar. Pero no se han integrado. Y ahora de repente nos encontramos dentro de a las puertas y no sé, a mí lo que me sorprende es que vamos todos, o sea, estamos perdiendo poder adquisitivo, no pasa nada. Estamos yendo hacia la declive, se ve el debacle, ¿no? La debacle. Y no pasa nada. Y yo me pregunto,
¿qué tiene que pasar para que reaccionemos? Porque esto no es un problema económico, esto es un problema sociológico y Bueno, tienen que pasar moral. muchas cosas. Entre otras cosas, como tú dices, un problema social, moral y de educación. No voy a caer en eso tan platónico de que la gente instruida es más civilizada, porque entonces no entenderíamos lo que pasó en la Alemania de los años 30 y largos, porque eso de que la gente que va a la universidad no se vuelve civilizada y un cuerno. O que los hermanos musulmanes surgieron y los primeros grupos así modernos, radicales, islamistas salieron de las universidades. Pero lo que sí que quiero decir es que llevamos muchos años de deterioro educativo, por ejemplo, y que la gente, o sea, yo me he planteado hacer otro canal que no se llame Primum Gradus, para tratar los mismos temas, pero desde un punto de vista absolutamente divulgativo. Este es divulgativo, pero para la gente menor de 40 años. Porque he descubierto, tiene mucho que ver, que la gente menor de 40 años no entiende Primum Gradus. No lo entiende. Por Les ejemplo, el otro día, aburre, sí, les parece aburrido. pero es que dice, ¿de qué hablas? El otro día, hace 2 días, estaba hablando con una persona que tiene 30 y pico de años. Dice, y le leí un comentario que me había hecho, ese comentario tan largo que me han hecho y tan denigratorio de un hater en el programa que hice sobre Mayo del 68 con Jordi Sardá. Y entonces dice, ¿y qué es Mayo del 68? Atención, es un señor con carrera y que está trabajando, ¿eh? Y tiene 30 y Ay, yo 30 años. No llega a tener 30 años, tenía 20, 28 años, 29. una vez escuché a una persona que tenía un puesto universitario decir, Kosovo, ¿y dónde está eso? Una persona ya provecta en la senectud y no voy a decir que, pero digamos que podía sentar cátedra, ¿no? Pues esto lo he Pues no, escuchado. pero yo creo que no es culpa suya, pues una persona que en todos los demás aspectos me da 100 patadas, pero las humanidades no las dominan para nada y gente con licenciaturas, con doctorados, incluso en humanidades, este no es el caso, tiene un doctorado técnico, se le puede disculpar, pero he visto gente que ha hecho humanidades y me harían la misma pregunta. Pero también tenemos que hablar, que ya sería para otro programa, de la corrosión de las humanidades, porque, por ejemplo, los nuevos psicólogos es aterrador cómo Hoy, están transformados. hoy he leído a un tipo en un periódico que decía algo así, si cuando vas al psicólogo te habla de las constelaciones familiares, huye. Y lo decía un psicólogo. Sí, está pasando. Sí. Pues, o sea, bueno, y te podría hablar también de lo que se están enseñando en algunas universidades aquí en Barcelona a los profesores de educación primaria y educación infantil. Y Y lo que se te, enseña en historia. sí, sí, pero oye, es que esos profesores, que vienen gente que hace una carrera facilita, que va a enseñar a los niños y los van a deformar a cabo. Por gente que vienen después de haber pasado malamente Bueno, eso una que tú dices educación, que lo van a deformar, yo no lo veo así, por una ya sencilla están razón. deformados, ya están No, no, deformados. espera. En Reino Unido, por ejemplo, es curioso, pero aquí se dan muchas historias tal, pero los padres están creando escuelas islámicas y, bueno, en Francia han llegado a matar profesores porque una alumna le diga, oye, me están enseñando esto, y el padre y decir, ah, bueno, pues tú a mi hija no se lo enseñas y te degüello. O sea, estas teorías son para los hijos de la gente, pues cierta gente, porque hay otras comunidades que no se les van a dar estos valores y se les permite que no se le den. Pues que sepas que en algunas facultades de magisterio se está diciendo hoy en día, ya no vamos a entrar en temas morales, no, sencillamente en temas de funcionamiento, de que, por ejemplo, educación física no puede haber atletismo porque a los niños no les gusta correr y han de hacer cosas lúdicas. O sea, una clase de educación física son jueguecitos. Si tú propones como actividad en didáctica hacer el test de Cooper a según qué edades o correr un par de vueltas, te dicen que no.
poco más o menos te dicen que es algo fascista. Pero es que los mismos alumnos lo aprueban. Y o sea, alguien que propuso una actividad, porque te hacen hacer estas cosas, propone una actividad para educación física. Y dijo, bueno, correr un poquito y a ver cuánto, bueno, la típica cosa que se hace toda la vida. Y dicen, Claro, no, porque eso representa un esfuerzo y no se les puede pero pedir esfuerzo. esto me parece muy curioso porque estamos creando dos mundos. Uno Porque muy flojo, uno muy flojo. pero esto se da, aunque no lo creamos, ¿no? Esto se da en Perú, en España, porque todas estas cosas a Hispanoamérica, al continente americano, van más avanzados que nosotros, ¿no? Pero luego intenta tú poner en Tanzania, tendrán todos los problemas educativos, pero intenta imponer esto educativamente en Tanzania o en la India o en Turkmenistán. A ver qué te pasa. Intenta imponer estas teorías pedagógicas en Kazajistán. Intenta extender estas teorías pedagógicas en Camboya. No, pero a mí Camboya, Kazajistán, perdona, a mí me interesa mi país. Que Sí, sí, resulta no, yo sé que pero por ejemplo, en las escuelas del Reino Unido, Corani, porque tú has visto el cargo de educación del Reino Unido. Este es un fundador de escuelas coránicas fundamentalistas y ha conseguido una cosa. ¿No lo viste? El que te lo pasé por el No, grupo, lo pues pasé es por el que grupo. no me da la vida. Además, como estoy en TikTok, yo no tengo TikTok en el móvil. Entonces no lo puedo ver. Pero, pues, aparte de la alcaldesa, sí, este es el que va a tener, tiene un cargo súper rimbombante, ¿no? Pues es un fundamentalista religioso islámico que ha conseguido que los alumnos sean fundamentalistas, pero académicamente mejoren su promedio. Y Stramer lo ha promovido a ser, sería algo así como comendador, ¿no? Es la cabeza de la educación británica, porque está consiguiendo, y su solución es islamizar a los niños británicos de bajos recursos, con su modelo porque necesitan disciplina, necesitan deportes, necesitan educación y mucho Corán. Te puedo Entonces, y asegurar, curiosamente, en su modelo educativo, la diversidad de género no entra, pero yo te ni en puedo sus asegurar escuelas. que ahora mismo en las escuelas, muchas escuelas de magisterio, no voy a decir todas, de España, obviamente de Barcelona, las más importantes, te dicen que al niño no se le puede. Para empezar, la clase magistral es un acto de fascismo. O sea, que el profesor enseñe está mal. Los niños han de sacar espontáneamente. Te lo dicen así. Y perdona que tengo la voz un poco cascada. Y te dicen que, bueno, pues eso, que en la clase de educación física son jueguecitos. Y nada de evaluar nada, ¿sabes? De evaluar el esfuerzo. Porque eso puede dejar a algunos que no alcanzan a correr tantos como otros orillados. Y que las clases han de ser en corrillo. Que si tú das una clase en donde el profesor explica y los alumnos aprenden y trabajan, está mal. Que tiene que salir la espontaneidad del niño. Y esas Claro, chorradas. pero yo me pregunto, uno, ¿por qué estas teorías psicológicas y pedagógicas se han impuesto si no tienen base? Y luego también me pregunto, Saldrán los estamos haters de... diciendo que somos unos fascistas. Pues yo, Sí, no, por supuesto, antes que nada, pero, te digo que los pero niños entonces, necesitan seguridad. por ejemplo, las escuelas chinas que están siendo ultra competitivas, coreanas, y aunque Japón y Corea estén en declive, ¿no? Sus escuelas, de hecho, Corea se está muriendo de ultra competitividad, ¿no? Pero es Exactamente, que se han pasado por el otro extremo. Eso tampoco está bien. pero exactamente, eh, ¿por qué esto solo es válido para una población? Porque estas nuevas teorías pedagógicas no están entrando a Marruecos, Argelia, Egipto, no están entrando a Kazajistán. Entonces, vivimos en el mismo mundo. De hecho, estas poblaciones, cuando llegan a las instituciones públicas, estas cosas no les permean. Entonces, es muy curioso porque, en serio, estamos en una situación en donde esto solo permea a unos pocos. Y a mí me sorprende porque ya hemos presentado el deterioro palpable, ¿no? Pero parece como que lo queremos acelerar y no queremos ver cuál es la raíz de este deterioro. ¿Sabes qué te digo? Pero te voy a pasar una cosa, cargo.
Porque este sí lo tienes que poner. Mira. ¿Me lo mandas por aquí, por el chat de Stringer? Sí, voy. Bueno, oye, cuando quieras acabamos, que llevamos casi Mira, una hora. por supuesto, pero por favor, ponlo, si puedes, ponlo de cara al público, porque este es el nuevo, a ver cómo se llama, qué título tiene. Es... Nuevo, vale, ya está. El nuevo director de Escuelas del Reino Unido. Bueno, pero vamos allá. Lo vamos a poner aquí. Lástima los que nos sigan desde iVoox, que solo es podcast de audio, pero bueno, ya os lo cuento un poquito, ¿eh? Que me perdonen los de YouTube, que estar diciendo lo que están viendo es un poco raro, pero es una de las servidumbres que tenemos aquí. A ver. Vamos allá. Vemos un señor con su Hamid turbante. Patel, el Sí, nuevo su presidente de la Oficina de Estándares Educativos del Reino Unido. En las escuelas dirigidas por Hamid Patel se ha dicho que los homosexuales deberían ser lapidados hasta la muerte y que los aplausos y los silbidos son satánicos. Mirad que lleva el inglés prototípico, turbante blanco, una especie de gran camisa blanca, barba, bueno, no lleva un bien precisamente. Es El un señor nombre que... Hamid Patel también es evidentemente un nombre británico. Pues este es el nuevo, es que es fascinante, ¿no? Es que el nuevo presidente, por favor, de la Junta, o sea, es increíble, de estándares, ¿no? Que ha fundado escuelas ultraconservadoras que mejoraban los resultados. Y su receta siempre es islamizar. ¿Y cómo funciona? Pues nada, se lo damos, ¿no? Claro, como han mejorado los estándares educativos de los barrios marginales de, pues oye, pues... Si los tienes por los suelos, cualquier persona que imponga un poco de orden lo va a mejorar. Por cierto, y ya para acabar, ¿hay algún brote de orden en algún país? Sí, los Esto que países mono. bálticos, Polonia, El Salvador, Ruanda, o sea, el mundo no se ¿Argentina está... está mejorando o...? Argentina se supone que va a crecer un 5% este año. Es decir, no, el mundo no se está descomponiendo, nosotros nos estamos descomponiendo. Y pues oye, si Pero nos si hace es con feliz... lo guays que somos y lo europeos que somos y el estado de bienestar y nuestra seguridad social, que es la Pero tú envidia del fíjate una mundo. cosa, lo que me has dicho. Tú me estás diciendo la nueva pedagogía. Entonces, está la nueva pedagogía que tú estás viendo en Barcelona y el método de Hamid Patel. Y la idea es que son compatibles en una misma sociedad. Y el que diga que no es un fascista. Aunque Hamid Patel, si pudiera, implementaría un sistema como el afgano. Pero decir esto es racismo. Y avanzan, porque ellos tienen un plan, y el único plan que tenemos nosotros, económico, social, es censurar a la extrema derecha. Es que es muy grave que venga la extrema derecha. Viene Que la por extrema derecha. cierto, es que hay tantas cosas. Decir, por ejemplo, lo que tú decías, que un maestro debe llevar la batuta eso es extrema derecha. No, Pero es que pero es cuando que llegamos, tal cual, no se puede dar clase magistral. El profesor no debe explicar, debe dejar que la espontaneidad del niño fluya. Pero es absurdo, porque un niño necesita seguridad. Y si no la tiene, la pide, la está demandando, quiere que el profesor le enseñe. Van detrás del profesor para que le enseñe. No sé. Yo creo que pero estos pedagogos no Ricardo, han visto un niño en su vida. no, a ver, esto es lo mismo siempre. Seguro que ha habido un niño muy inteligente que le dijo a su profesor, y el profesor le dijo una barbaridad. Y entonces ellos siempre están luchando contra, oye, mira, a mí me expulsaron de clase con 5 años. Porque tenía una profesora súper conservadora y simplemente le hice una pregunta solamente le pregunté. La hermana del director vino de tal. Yo le pregunté con 5 años, oiga, si Dios está en todas partes y es omnipotente, ¿por qué tiene que hacer pruebas? Le entró y me echó de clase con 5 años y se puso como una furia. De Bueno, hecho, tenía un déficit grave esta profesora. sigue sin responderme. De ahí, ¿por qué pasan estas cosas? Desmontar todo el sistema educativo es absurdo, pero hay gente que no, hay gente que de estas situaciones anecdóticas
hace toda una teoría para desmontar. Esta señora, pues, a mí ni me cortó la curiosidad, no, es que es una cosa. Es Luego que tenía. hay una cosa clara, o das certezas de... ¿Te acuerdas que esa profesora también habían pringados en aquella época? Sí, en todas las épocas. O tú das certezas a un niño, o le enseñas cosas, o no le enseñas a pensar en la vida. No puedes decir, tú piensa lo que quieras, pero es que no piensa nada. O, ¿qué No, por pensáis supuesto. vos? ¿Tú no que has visto nada más triste que decir, ¿y vosotros qué pensáis? Se lo dices a niños, pues va a salir una sarta de tonterías, lo Claro, siento. porque está en evolución, pero lo que te quiero decir es, esta gente, ¿no? Está por situaciones anecdóticas y excepcionales, desmontando todo un sistema, porque sí, había profesores malos, pero también había profesores estupendos, y había profesores que se sentaban a dar clase y, salías de esas clases aprendiendo un montón y estructurando el pensamiento, ¿no? Y Y luego, había mejor luego, mejores. con el tiempo, pensaba lo contrario que ese profesor. Sí, Pero ese profesor te había enseñado a pensar. Es que no, tiene que haber una base. Y una vez que una persona ha aprendido a pensar, luego puede pensar por su cuenta. Pero si le dejas desde muy pequeño a que elija cosas que no está capacitada para elegir, nunca va a elegir bien. claro, pero Porque me nunca sorprende ha porque esta obtenido... gente se siente como si o sea, ellos tienen en su cabeza que todos los profesores son, ellos viven como en un perpetuo franquismo de película, con profesores represivos, tal. Entonces, están haciéndote una teoría por una cuestión anecdótica. Evidentemente, que también esa es otra cosa. Luego, las inspecciones educativas no funcionan. O sea, están haciéndolo por pura ideología y muchos de ellos por cuestiones personales. Cuando todos hemos pasado por cuestiones así, porque tú también habrás tenido profesores absolutamente incompetentes en todas las etapas, Sí, pero pero eso eso no te forma lleva, parte del aprendizaje. pero no te lleva a desmontar todo el sistema educativo. No. O sea, hay que mejorar la calidad y sería idóneo que nunca hubiera un profesor no supiera responderle a un niño de 5, pues evidentemente. Y alguno de estos se habrá traumatizado, pues posiblemente, pero eso no te lleva a desmontar. Y te digo, esto, y ya tienes razón que vamos a ir cerrando, esto es parte de la decadencia de Occidente, esto y otras muchas señales. Y te digo, tal vez habiendo perdido un 25% de poder adquisitivo en los últimos 30 años, habiendo perdido PIB real, habiendo perdido el acceso a los bienes esenciales, la capacidad productiva, tal vez no sea hora de preguntarnos, de plantearnos si no tenemos que hacer un cambio radical, porque si no, no hay ni programa económico ni política económica que lo cambie. Porque, por ejemplo, la batalla cultural de Milei está muy bien para la economía, pero no es una batalla profunda, moral, psicológica, es solo una batalla de emergencia para explicar conceptos básicos. Pero la descomposición sigue ahí. Y, oye, lo que propone este ala, que no es que digamos que malos son, ¿no? Lo que proponen es hermoso, es preciosísimo, pero es irreal. Y el problema de lo irreal es que vamos perdiendo PIB, vamos perdiendo seguridad, vamos perdiendo desarrollo demográfico. Y luego, otra cosa es que los países que no se implementa ni una política dura ni y nuestras políticas no llegan, no se logran desarrollar, como hemos visto en la República Central del Congo. Entonces estamos en un mundo donde hay modelos de éxito, modelos de fracaso y modelos de estancamiento. Y curiosamente los modelos de fracaso persiguen los modelos de éxito. Y tal vez deberíamos reflexionar de en qué cuestiones importantes estamos perdiendo para llegar hasta aquí. Uh-huh. Bueno, este programa se llama Primum Gradus. Hemos dado Primum Gradus, el primer paso, unos cuantos datos para reflexionar, para que alguien para sacudir las conciencias, porque hay gente que dice, pues es que una de las críticas es que hay que ser más positivos, hay que dar datos más concluyentes y sobre todo hay que dar soluciones. Aquí no podemos dar soluciones. Esto no es una consultoría de siga nuestros consejos, pero ya solo el hecho de levantar la liebre ya es muy importante. Dos, en base a eso Claro, cada uno puede solucionar las cosas como mejor le convenga. yo solo le Lo puedo grave decir son las... a nuestros oyentes que hagan esa reflexión profunda de qué tengo que cambiar en mi autoconcepción para frenar esta sangría. Pero
soluciones, hombre, soluciones es fáciles. ¿Cómo llegar a ellas? No somos políticos. No, claro, y además cada uno es cada uno, en fin, pero lo grave es cuando alguien ni se lo plantea ni dice: esto no puede estar tan mal, me niego a creer que esté tan mal. Bueno, pues si tenías que creerlo ya tenemos un problema. Hombre, también te digo una cosa, y ya sé que me largo un poco, pero la gente habla mucho de la teoría de la rana cocida, pero por ejemplo, se veía mucho en Argentina, ¿no? Y se ve mucho en otros lugares. Tú piensas que realmente no estamos tan mal. Es decir, sí, no tenemos acceso a la vivienda, pero los supermercados siguen surtiendo comida. Sigues pudiendo ver Netflix Pero, y hay sí, un pero montón. poco a poco la comida cada vez es más cara. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Pero me refiero, eh, claro, tú fíjate la situación cubana real, ¿no? A pesar de toda la propaganda, donde no tienen, o sea, no hemos llegado ahí. E incluso mira Venezuela, que tiene 8 millones de exiliados, ¿no? Aún pueden seguir haciendo propaganda, aún teniendo un descalabro económico monumental, ¿no? Entonces, pero aún así la gente en Venezuela sí lo sabe, porque la pérdida de PIB de Venezuela es del 75% y van a entrar en otra recesión. O sea, Venezuela es el segundo o tercer país que más PIB ha perdido del mundo y van a entrar en otra recesión y aún tienen una parte de gente defendiendo al régimen. Imagínate lo grave, la crisis. ¿Qué te dice eso? Que tenemos una crisis psicológica moral muy grave. Si tú puedes defender un régimen que te ha llevado a perder el 75%, ha hecho torturas y es un régimen de iletrados, te dice que el problema no está en ellos, está en la sociedad que lo soporta, en los que lo soportan y en los que no saben cómo combatirlo, ni psicológicamente, ni en mensajes. Entonces, fíjate cómo es de grave el problema. Que nosotros, sí, aquí no lo, pero ¿por qué? Porque aquí es muy gradual. Y tú lo miras y no hay nadie muriéndose de hambre en España de la clase media, no falta el agua, solo ha habido un apagón. Entonces, si tú pillas a un joven español de 20 años, sí sabe que está mal, pero tiene sus zapatillas nuevas. Ha ido a la escuela, simplemente sabe que va a vivir en casa de sus padres hasta los 45 años. ¿Qué está faltando ahora en España? Los lujos. Pero es que no se plantea casarse, no se plantea tener hijos. Pero va a seguir viviendo, pero no es una crisis de... Porque Pero el es programa que una hiciste, vida que es un mero la claro, vida, una vida mero sobre supervivencia. pero en el programa que hiciste tú, Jordi, de la Revolución Francesa, la chispa fue una revolución del hambre. Ya ni siquiera en los países, o sea, solo en Cuba puede haber una revolución del hambre porque están al límite. Pero en el resto del mundo, cuando hablamos de la pobreza de Estados Unidos, hablamos de gente que tiene un coche antiguo, que tiene cupones de comida. Realmente en el mundo moderno, los motivos del cambio son más bien intelectuales, pero no hay incentivos reales. Y eso es algo, la molicie que tenemos de dejarnos empobrecer, que no reaccionemos hasta tener hambre de verdad, es algo que tenemos que hacernos mirar y tenemos que mirarlo por una cosa. Cuba es el experimento máximo y se puede llegar a Cuba. Y se puede llegar a perder el 70%. O sea, tú fíjate, Venezuela es la pérdida del 70% del PIB, Argentina el 50%. Tú imagínate, todos los que nos escuchan, perder 7 de cada 10, el 70% de su renta y de su poder adquisitivo. En serio, aunque sea de poco, están dispuestos por no cambiar moral y psicológicamente a llegar hasta ahí. Y bueno, nuestros oyentes son de los que ven el problema, porque si no, no nos podrían ni oír, porque hay gente que no nos puede oír. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos que los otros no nos lleven a esa degradación psicológica que sabemos que nos va a llevar a la pérdida? Porque el problema es, ¿cómo revertimos esto en las cabezas de los que o no se quieren, no lo quieren ver o quieren ir hacia ahí? Y ese es el gran problema. ¿Cómo has permitido que llegue a tanta gente este declive moral y psicológico que te lleva a que puedas perder el 70% de tu capacidad adquisitiva, a descomponer la sociedad y aplaudirlo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya está planteado. ¿Te parece que cortemos? Sí. No se te escucha, Ricardo. Ahora se me escucha, ¿no? Sí.
Pues no sé lo que se me había escuchado, pero lo que quería decir es que ya podemos acabar. No quería cortar. Ya creo que ya está todo dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues entonces ya hemos dicho lo que teníamos que decir, sobre todo tú, que has llevado el programa. Yo simplemente recordaros que el mail del programa es primumgradus@protonmail. No, ostras, borramos. primumgradus@proton.me. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y poned un me gusta si os ha gustado. Hasta pronto.